yo nunca había participado en una tnuá. Fui reclutado durante la Akshara para la formación de una tnuá dentro del colegio Tarbut que se llamó Noar Lenoar, que operó más o menos durante 15, 20 años. Y a mi regreso de Akshara entré directo como madrij y como Rosh Hinuch, sin haber tenido una experiencia tnuatí previa, pero a partir de ahí me enganché realmente en el trabajo comunitario. Posteriormente se dio la oportunidad de asistir a un congreso de la Unión Mundial de Estudiantes Judíos que hubo en la región latinoamericana en Chile, y ahí me di cuenta de todo lo que existía en el mundo externo y que no existía en México de movimiento estudiantil judío, y a nuestro regreso fundamos la Federación Mexicana de Universitarios Judíos, y paralelamente a mi labor como presidente y fundador de esa federación estuvimos en COAJ, que fue la Confederación de Agrupaciones Juveniles, que es lo que ahora es Moetzet Atnuot. Fui secretario general de COAJ y de ahí pues para adelante en la Federación Latinoamericana como presidente varios años, en la Unión Mundial de Estudiantes Judíos como vicepresidente durante casi 5 años, y en el movimiento pro derechos humanos de la minoría judía en la Unión Soviética. Yo fui vicepresidente de ese grupo que activó mucho y que, como ya les platiqué en una primera reunión a la que me invitaron, fue uno de los movimientos que motivaron y que me encendieron la llama del activismo comunitario. Una pregunta rapidísimo nada más. ¿Te encontraste con algún obstáculo importante o algo que recuerdes que haya sido uno de los mayores obstáculos en esa labor como juventud? Y si sí, hoy en día ¿crees que existe ese mismo obstáculo y qué están haciendo? Bueno, en ese entonces no existía mucha fe de las comunidades a la labor que estábamos desarrollando, una labor más política, más seria en cuanto al trabajo juvenil. Las juventudes estaban más identificadas en las comunidades como esos grupos que hacían reuniones sociales, fiestas, salidas y este tipo de actividades un poquito más light, pero no existía un activismo juvenil político dentro de las estructuras formales de la comunidad. Eso comenzó a gestarse y lo primero que encontramos fue un poco de rechazo y no había apoyo de carácter económico. Nosotros tuvimos que batallar mucho. Posteriormente hubo un presidente muy visionario del Comité Central en aquel entonces que cuando le presentamos este proyecto de la Federación Mexicana de Universitarios Judíos, de entrada nos abrió las puertas y yo pasé a formar parte del ejecutivo del Comité Central a mis 20 años y asistía a todas las juntas de Comité Central. Era Julio Torenberg, en paz descanse, y gracias a Julio Torenberg fue que la federación logró posicionarse como la entidad representativa de toda la juventud judía, cosa que yo creo que, a diferencia de lo que sucede hoy, hoy es todo lo contrario. Yo creo que ustedes están viviendo en un momento privilegiado en donde estamos ávidas las comunidades de que ustedes existan y que ustedes activen. No hay restricciones de carácter económico. Los presupuestos no son un issue para las actividades diseñadas y ejecutadas por los jóvenes cuando se presentan con seriedad y cuando se presentan con una forma profesional. Entonces, yo creo que hoy ya tenemos la ventaja de que la generación de quienes estamos dirigiendo las comunidades, muchos fuimos en su momento y estuvimos sentados de aquel lado de la mesa como ustedes, vivimos ese proceso y nos estamos abocando a apoyar que existan propuestas como las de ustedes. He logrado en este tiempo consolidar a la comunidad con un buen rabino, un rabino prestigiado de la Asamblea Rabínica, director de educación, y estamos avanzando en el camino para poder lograr una consolidación mayor y permear el Yishuv, que es el movimiento conservador dentro del judaísmo. El movimiento Masortí es importante en otros países,
ha crecido en México es muy limitado realmente. Entonces es importante difundirlo. La verdad es que yo tomé la comunidad sefaradí después de una gestión un poco difícil. El chiste es aglutinar al mayor número de socios posibles en las actividades. Ser un paraguas lo más amplio posible, donde tenemos desde la gente más religiosa hasta la gente más laica. Tener a la gente más socialista hasta los 100% capitalistas. Esa es la idea. Cosa que siendo una comunidad tan pequeña, porque de las comunidades ortodoxas es la más pequeña, nos cuesta mucho trabajo. Para nosotros es muy fácil perder un socio que puede entrar a cualquiera de las otras comunidades, son mucho más grandes y se puede esconder más fácilmente. Con nosotros cada socio es importante y entonces la única forma de lograr que se queden es dándoles el paraguas lo más amplio posible para que todos funcionen. Me fui de Akshara y regresando, y cuando entré a la universidad, a diferencia de lo que le pasó a Marcos, que digamos encontró un lugar a donde podía identificarse y llevar a cabo trabajo comunitario, yo intenté en 2 o 3 lugares encontrar, pasé por Vitajón antes de la Akshara, en esa época digamos que la TNUA no lo hacíamos todos, pero Vitajón era algo que prácticamente todo el mundo pasaba por ahí. Y regresando a Akshara se mantenía algún tiempo, ahí yo me mantuve algún tiempo después, pero después de esa parte, la verdad es que nunca encontré un lugar a donde poder desarrollar algún tipo de trabajo comunitario. Y empecé en la universidad y me alejé mucho del tema comunitario. Y retomé el tema comunitario porque a mí me volvió a entrar, digamos, el deseo de volver a dar, pero yo sí tuve una parte que creo que es una de las partes de los problemas que tenemos hoy, que entre la etapa que sale uno de la prepa, regresa uno de Akshara y se casa, esa parte universitaria es muy difícil encontrar realmente un lugar a donde sea fácil desarrollar el trabajo comunitario. Sí creo que es algo que en las comunidades hemos hecho conciencia hoy en día y se está tratando de cambiar. En mi caso, desde que asumí, busqué a una persona que tomara el comité de juventud y creo que encontramos una persona con muchas ganas que hace un buen trabajo. Parte de lo que hice fue incluirla dentro de la mesa, o sea, tener muy claro que tenía que estar en todas las juntas y que tenía que estar en todas las actividades y ser una más como todos los demás comités, porque luego lo que pasa es que el comité de juventud se mantenía un poquito como al margen. Haz tus actividades y ve y repórtale a veces a alguien, y ahora lo tratamos de hacer que todos los demás comités estén muy enterados y trabajen muy en conjunto con el comité de juventud. Pero yo sí creo que en mi caso hubo una parte que a lo mejor hubo mucha gente como yo que quiso entrar al trabajo comunitario en esa parte de juventud, no encontró y después ya siguió con su vida y nunca regresó a hacerlo.